Hola, nuestro grupo está conformado por el compañero Kevin Alberto Manrique Solano y quien les habla José Gregorio Sanguino. Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona y a continuación en este pequeño video vamos a hablar un poco sobre la distribución de planta aplicando el ESLP a una fábrica de calzado. A continuación mi compañero pues les explicará un poco sobre ese tema. Bueno, a continuación vemos el modelo SLP de la fábrica de calzado. Eso es un diagrama de relación entre las áreas. Como podemos observar, el código de razones, el número 1 es por control, el 2 por higiene, el 3 por proceso, el 4 por conveniencia, el quinto por seguridad. Quinto por seguridad. En la relación, el A es absolutamente necesaria, el E especialmente importante, el I importante, O ordinaria, U poco importante y X no deseable. Podemos observar que la fábrica tiene 7 áreas, donde una de las más importantes es el almacén de materia prima, que debe ir en relación con el almacén de corte, que es absolutamente necesario. El armado también tiene que ir junto con el de alisado. Eh, Vemos otra, que el almacén de materia prima y el de producto terminado no son deseables, ir en un mismo, en cercanía, por el control. A continuación vemos el diagrama de flujo, que es el diagrama de procesos de la fabricación del calzado. Al principio, pues se transporta la materia prima al almacén. Se inspecciona si es si está en óptimas condiciones o no. Y después esto se pasa al proceso de corte de cuero, donde se inspecciona si el cuero está en óptimas condiciones. Después se lleva al desbaste, y después le sigue en el perfilado, que es donde se cortan y se van las piezas para llevarlos después al proceso de armado, donde se le colocan los accesorios, el pegado de la lona y cuero, el ensuelado, y se verifica si quedó resistente el armado. Después se lleva al proceso de alisado, que es donde se lija, en plantilla, es el pasado de tinte, y ahí es donde se inspecciona si, donde se inspecciona si alguien tiene alguna falla con el tinte o no. Después se lleva el proceso de secado, encajado, y después se transporta al almacén de materias de productos terminados. A continuación, mi compañero les pone sobre el proceso de la fábrica. Bueno, inicialmente pues vemos que en esa fábrica hay un grave error pues de ubicaciones debido pues al distanciamiento que hay entre uno y otro. Como vemos en el primer formato que nos mostraba el compañero Kevin, veíamos que realmente, es decir, el almacén de materias primas no debía por qué estar tan cerca o sea, no es necesario que esté tan cerca de productos terminados. Entonces vemos inicialmente, pues acá este grave error, que el almacén de materias primas y el de productos terminados está relativamente cerca, el uno tras el otro. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta, pues el grave error que se está presentando de distribución de esta planta. Sí, vemos que, por ejemplo, el almacén de materias primas, que es el primer proceso que se hace en una fábrica de zapatos, para dirigirnos al proceso de corte, vemos el recorrido tan grande que debe hacer, en este caso, pues un operario o una máquina o un carrito, como bien lo que sea. Sí, pero vemos que el proceso o el recorrido que se hace es extenso. Vemos después que del proceso de corte, para pasar al desbaste, tenemos que atravesar otra área como es el perfilado. Sí, es decir, de corte pasamos a desbaste, nos movemos dos áreas para después devolvernos nuevamente al perfilado. Sí, eso, después del perfilado pasamos al armado, o sea, vemos realmente una distribución bastante errada debido al exceso de movimientos y de tiempos que se está perdiendo en esta área. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, en el cual pues ya
haciendo un breve estudio y planteando una mejora del proceso, una mejora de ubicación de espacios de dicha planta, encontramos ya un proceso prácticamente en línea en el cual pues encontramos un proceso detrás del otro en el orden secuencial en el que se inicia. Es decir, vemos que en la esquina superior izquierda encontramos el almacén de materias primas. Después de ese proceso pasamos al corte, que vemos que está enseguida y ya no está al otro extremo como estaba anteriormente planteado, ¿sí? Como estaba originalmente la planta. Después de corte pasamos al desbaste, después del desbaste al perfilado, después del perfilado pasamos al armado, en el cual encontramos una zona amplia debido pues, a que es una de las zonas en las que más se necesita operarios porque es uno de los cuellos de botellas que se presentan en esta pequeña fábrica que analizamos, ¿sí? Por eso pues el espacio es más amplio para poder tener más operarios y así poder aumentar la productividad. Después del armado pasamos al proceso de alisado. Sí, vemos que está al lado también del armado y después del alisado pasamos al almacén de productos terminados que siempre pues debe estar ahí en la puerta a punto pues de salir a las diferentes bodegas o los diferentes puntos de distribución o los almacenes de venta, bien sea donde se va a distribuir. Vemos evidentemente, sí, pues que es bastante notoria la mejora que se hace en este proceso debido a que se reducen movimientos, a su vez de movimientos se reducen tiempos, se reducen dinero porque la empresa es más productiva, se reduce agotamiento en los trabajadores. Vemos que pues el beneficio de esta mejora es excesivamente bueno. Sí, obviamente no es una planta óptima, pero es una muy buena mejora para iniciar en esta planta. En la parte derecha vemos de pronto el mismo proceso, ¿sí? La misma distribución, pero solamente que las líneas amarillas son las respectivas devoluciones que se deben hacer en dado caso de calidad. ¿Sí? Si por ejemplo vemos que un producto pasó del corte al desbase y que en el desbase, los del desbase se dieron cuenta que hubo un error, eso lo devuelven enseguida al proceso de corte para que pues, los de corte puedan corregir dicha falencia. Lo mismo pasa con el perfilado. Si vemos que ya en la zona de perfilado, que pues es el cuarto proceso, si vemos que hay un error, inmediatamente se devuelve al almacén de materias primas, en el cual deben identificar nuevamente todo el proceso y hacer nuevamente el proceso de corte, desbaste, perfilado, armado y demás. Muchas gracias.